la nube. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a hacerlo simple. Si tienen alguna duda, pueden utilizar el chat. Ahí va a estar Guillermo al pendiente para contestarles. Por otro lado, ustedes mismos pueden habilitar su micrófono si así lo necesitan, y dirigirse directamente al micrófono para poder hacer su pregunta. En cualquier momento pueden hacer la pregunta, ¿de acuerdo? No esperemos hasta el final. Bien, entonces bueno, si no hay más, sin más preámbulo, pues vamos a la plática. Bien, hoy día vamos a trabajar vamos a platicar sobre una plataforma que se llama Windows Azure. Windows Azure, hablando en términos del concepto, pues es una plataforma justamente de nube que nos va a permitir, utilizar estos recursos para poder ejecutar todas nuestras aplicaciones informáticas, y tiene pues varios beneficios, digamos, ventajas sobre nuestros ambientes informáticos tradicionales. Pero antes vamos a tratar de definir un poquito sobre qué es esto de la nube y qué nos referimos cuando hablamos de cómputo en la nube o cloud computing. Bien, para empezar, cuando hablamos de nube en términos informáticos, pues bueno, hay que decir que todas las personas que estamos en esta reunión, que ya contamos con un centro de datos, pues bueno, ya contamos realmente con una nube informática, ¿de acuerdo? Y esto es porque pues existen varios tipos de nube, como hoy día están definidos, y tenemos entre ellos la parte de nube privada, que es lo que podríamos hablar con nuestros centros de datos que tenemos en nuestras oficinas, en nuestros corporativos. Eso podríamos definirlo como una nube informática, y la definimos en términos más actuales como nuestra nube privada, ¿de acuerdo? Tenemos también aspectos como la nube pública, que es un poco más el tema que nosotros vamos a hablar hoy día. Y estas nubes públicas pues tienen diferentes servicios, diferentes utilidades que nos van a ofrecer, y que justamente eso es lo que se trata esta plática. La solución de cloud computing o cómputo en la nube o las nubes públicas básicamente se trata de que van a ser servicios, van a ser ingenierías que van a proporcionarnos a nosotros como usuarios tradicionales, como usuarios, digamos, de retail, como usuarios que utilizamos aplicaciones públicas, como usuarios de Twitter, como usuarios de Facebook, como usuarios de cualquier tipo de herramienta en Internet, como también las organizaciones o empresas, algunas capacidades de almacenamiento y procesamiento de información. Pero la diferencia con nuestra nube privada es que este procesamiento, este almacenamiento y estas capacidades de procesamiento de información, pues lo ejecutamos en los centros de datos de terceros. Es decir, no se están ejecutando directamente en nuestros servidores que tenemos en la organización o en nuestra propia PC, sino que todo ese procesamiento y almacenamiento de información lo ejecutamos en los centros de datos de otras empresas, de otras compañías. Y la idea de tener estos centros de datos de terceros es que a través de compartir esos recursos que estos centros de datos de terceros tienen, nosotros vamos a lograr una economía de escala. Es decir, algo muy similar a como cuando compramos algo al mayoreo, ¿no? Vamos pronto al súper o a la tienda, donde ustedes quieran, y de pronto nos venden un cierto producto que en cuanto más productos compremos, cuanto mayor sea el volumen, pues más económico va a ser nuestro producto. Al final, menos vamos a pagar con eso, ¿no? Por ese producto. Y aquí se trata de la misma situación. Tenemos un centro de datos que son enormes, tienen una gran escala, y que nosotros, al compartir esos recursos de ese centro de datos, que no son otra cosa más que servidores, almacenamiento, procesador, memoria, comunicaciones, todo lo que nuestros centros de datos ya tienen hoy día, pero a una escala muchísimo más grande. Y a nosotros, al compartir todos esos recursos con otras organizaciones, con otras compañías que están alrededor del mundo, pues logramos una economía de escala. Es decir, por utilizar esos servicios, por utilizar esos recursos, vamos a pagar menos que versus si nosotros hubiéramos comprado, adquirido toda esa tecnología, todo ese poder de procesamiento, memoria y almacenamiento. Y de eso se trata un poco este uso del cómputo en
la nube. No es otra cosa más que pues, procesar la información que ya sabemos que utilizamos todos los días, solamente que en un centro de datos, en una ubicación, que pues no precisamente mi máquina, mi PC como tal, o los servidores que tengo dentro de la organización. Y hay otra variante de nube que le conocemos como la nube híbrida. Y esta parte de la nube híbrida no es otra cosa más que aplicable sobre todo a las organizaciones, a las empresas, no cuanto al usuario final, que estamos acostumbrados más bien a consumir servicios que están 100% en la nube. Esta nube híbrida se trata de que yo como organización, yo como empresa, voy a tener cierta información que voy a querer procesar, que voy a querer almacenar en centros de datos de terceros, en el centro de datos que tú quieras. Y va a haber otro tipo de información, va a haber otro tipo de datos de la organización que no voy a querer que existan en el centro de datos de terceros, simplemente prefiero hacer este procesamiento de información en mi nube privada, es decir, en mi centro de datos. Entonces, lo que se logra con esto, cuando tú tienes esta, digamos, dispersas esta información por estos dos diferentes ambientes, cuando mezclas estos ambientes privada y nube pública, lo que obtienes es una nube híbrida, una nube informática híbrida, en la cual vamos a poder procesar información tanto en los centros de datos de terceros como en los centros de datos de nuestra propia organización. Bien, a ver, ahí me decían que se perdió un poco mi voz. ¿Será que ahí, Edgar, ya me puedes escuchar mucho mejor? Listo, perfecto. Entonces, bueno, de eso se trata el cloud computing o el cómputo en la nube. Ahora, ¿cuáles son algunos de los beneficios de los cuales yo voy a gozar cuando me migro a la nube? Cuando utilizo estos servicios de procesamiento que están en otros centros de datos. Bueno, para empezar, uno de los temas que más impacto tienen desde mi punto de vista son los aspectos de flexibilidad. Y cuando hablo de los aspectos de flexibilidad, no es otra cosa más que qué tan rápido yo puedo ajustar estos recursos, qué tan rápido yo puedo aumentar o disminuir estos recursos informáticos, que en este caso hablamos de, por ejemplo, almacenamiento, qué tan rápido yo voy a poder tener mayor capacidad de almacenar información, qué tan rápido yo voy a tener la oportunidad de procesar tal vez más registros de una base de datos enorme, qué tan rápido yo voy a poder aumentar la memoria de mis servidores, qué tan rápido voy a poder implementar un nuevo servidor para hospedar alguna aplicación que se esté integrando al negocio en el que trabajo, qué tan rápido yo voy a poder ofrecer estos servicios a mi usuario final. Y eso es algo que nos da la nube, porque cuando nosotros hablamos de ambientes locales, nubes privadas, perdón, pues cuando yo pienso en tener una nueva aplicación, pues tradicionalmente me tengo que preocupar por si tengo los recursos suficientes, memoria, procesador, almacenamiento, conectividad de red, etcétera, etcétera, licenciamiento, personal que lo soporte, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando yo pienso en hacer esto, aprovisionar un nuevo servidor en la nube pública, en esa nube compartida, nuestros recursos compartidas, me encuentro en que pues yo puedo disponer de estos recursos en cualquier momento. Y lo mismo, si yo tengo ya hoy día un servidor de aplicaciones, la que tú quieras, la aplicación de contabilidad, si tú quieres, y de pronto noto que los usuarios se me quejan mucho de que la aplicación está lenta, pues bueno, si yo quiero aumentar, sería un amarillo. Si yo quiero aumentar digamos, esta velocidad de la aplicación, pues tengo que pensar en más hardware, ¿no? Y eso implicaría pues cotizar el hardware, ver que la compatibilidad, qué pasa si esta hardware adicional ya está descontinuado, cuánto voy a tardar en poder obtener el hardware, la paquetería, etcétera, versus en la nube pública, donde pues simplemente con unos cuántos clics voy a poder aprovisionar todavía mayor poder para mayor poder de procesamiento, memoria, almacenamiento, etcétera, a mis aplicaciones y poder ofrecer un mejor servicio a mis usuarios. Entonces,
De eso realmente se trata este asunto de flexibilidad, es qué tan rápido yo voy a poder crecer o decrecer las capacidades de mi ambiente informático, que al final se van a traducir en qué tan rápido yo puedo entregar estos servicios a los usuarios y obviamente en qué tan bien estos servicios van a poder funcionar. Creo que muchos de nosotros trabajamos en ambientes donde tenemos elementos de periodicidad, es decir, que las aplicaciones funcionan bien o están funcionando con una velocidad adecuada durante todo el mes, pero se viene acercando el fin del mes, inicios de mes, y entonces todas las aplicaciones empiezan a comportarse más lentas y entonces los usuarios empiezan a querer ingresar más información y bueno, tal cual, no vayamos más lejos el asunto de los portales bancarios. Ustedes van a intentar acceder a su portal bancario en final de mes, inicios de mes, y muchas de las veces tenemos una experiencia más lenta, ¿no? Nos vemos que nos responde con mucha más lentitud y eso es por la demanda que tienen estos sistemas. Entonces imagínate un escenario donde tú puedas tener estas aplicaciones que ya utilizas en la organización, donde ese poder de procesamiento, ese poder de cómputo, pues lo tengas disponible en el momento en el que se va a utilizar y no lo tengas disponible todo el tiempo, porque entonces estaríamos hablando de un sobreaprovisionamiento, de una aplicación que tiene más poder de procesamiento, más poder de almacenamiento, pero que realmente no lo utiliza, sino solamente unos días del mes. Entonces estamos desaprovechando ese recurso durante todos los anteriores días del mes, que bien se pueden utilizar pues en otras cosas, o bien, en el mejor de los casos, pues que nos podemos ahorrar dinero al no estar utilizando esos recursos, que al final eso es algo que es muy importante en los ambientes de cómputo en la nube. Y la otra es la recuperación de desastres. Ese es otro de los puntos más importantes que yo veo en los términos del cloud computing, porque cuando pensamos en cualquier aplicación o en cualquier recurso informático de nuestra red local, de nuestro ambiente de nube privada, de nuestro centro de datos, generalmente siempre tendemos a operar un solo servidor y entonces porque vamos a entrar a las pruebas y luego ya después cuando nos dimos cuenta el servidor de pruebas se convirtió en el mismo servidor de producción y entonces ahora es complicado hacerle cambios al servidor porque ya es el servidor de producción y entonces aumentarle, disminuirle recursos pues se vuelve más complicado porque ahora todo el mundo lo está usando, ¿no? Y en segunda pues nunca nos dio tiempo de pensar en cómo nos vamos a recuperar cuando algún problema pasa, ¿no? En este ambiente informático, en esta aplicación, muchas de las veces, si bien nos va, hacemos un respaldo de la información, pero pues muchas otras tantas ocasiones ni siquiera tenemos oportunidad de probar cómo restaurar esta información. De pronto nunca hicimos estas pruebas de restauración de la información. Entonces, vean cómo todas estas características de recuperación de desastres es algo que muchas de las veces es difícil de implementar en los ambientes locales por la velocidad con la que tenemos que entregar estas aplicaciones. Y en el mejor de los casos, pues las tenemos, pero muchas de las veces no se llevan a la práctica. Y cuando hablamos de cloud computing, estas características de alta disponibilidad prácticamente están disponibles desde el momento en que yo creo un recurso en la nube pública. Desde el momento en que yo creo una máquina virtual, desde el momento en que yo guardo un archivo en esa nube pública, puedo estar seguro de que ese archivo va a estar soportado por un ambiente de recuperación de desastres. Puedo estar seguro de que ese archivo se está replicando a más centros de datos a través del mundo. Puedo estar seguro de que ese archivo va a estar disponible en donde yo tenga una conexión a internet. Y esa es la otra gran ventaja que tienen los servicios de cómputo en la nube, que ya prácticamente por default, por predeterminadamente, pues ya tienen estos servicios de alta disponibilidad sin necesidad de que yo me tenga que complicar la vida en obtener la redundancia en todos los niveles que los necesitaría en un centro de datos local, ¿no? Entonces, esta recuperación de desastres para mí es el otro punto crítico por el cual nosotros deberíamos estar volteando a ver el cómputo en la nube, porque se simplifica mucho esta tarea de proveer una recuperación de desastres y continuidad al ambiente informático que hoy día pues es necesario, ¿no? Bueno, ok, entonces, pero hablando en términos de negocios,
eso ya vimos anteriormente, pues algunas ventajas que para los tipos que estamos más relacionados con los centros de datos, pues estamos relacionados, pero pues para un ambiente de negocios, hablando en términos del negocio, ¿qué nos dan estas ventajas informáticas? Bueno, para empezar, es un tema de reducción de costos. Imagínate que tú quieres tener una aplicación en alta disponibilidad, ¿cuánto tienes que invertir para tener esa aplicación en alta disponibilidad versus si yo la ejecuto en un ambiente de nube pública donde ese ambiente informático ya está listo para la alta disponibilidad? Entonces imagínate cuánta lana te vas a poder ahorrar si tú te quitas eso de encima. Y ahorita hablamos, por ejemplo, de términos de hardware o de software o de licenciamiento, pero pues también imagina el tema del personal, o sea, no tendrías que tener a alguien que esté administrando esa alta disponibilidad. O por ejemplo, imagina los términos de implementación. Cuando vas a implementar algo en alta disponibilidad en un ambiente local, pues obviamente son proyectos de mucho más largo proceso de implementación, y afectan directamente el costo de implementación inicial de cualquier aplicación. Eso es algo que automáticamente te ahorras cuando tú haces todo esto en la nube, ¿no? La agilidad del negocio, ¿por qué? Porque pues muy rápidamente voy a poder implementar nuevos servicios informáticos, muy rápidamente voy a poder ofrecer un servicio web, porque si yo tengo una tienda en línea, pues bueno, los recursos de mi servidor web puedo crecerlos o decrecerlos según sea la demanda de mi sitio en línea, y sé que mi sitio en línea siempre va a responder de la manera correcta, que siempre va a estar disponible, cuando yo quiera puedo crear un nuevo sitio en línea. Entonces eso le da agilidad a las empresas, pueden ofrecer estos servicios de manera mucho más rápida, y obviamente eso es algo que uno como cliente de alguna empresa en particular pues agradece, ¿no? Y la continuidad de operaciones, que tiene que ver muy directamente con el tema de la alta disponibilidad y recuperación de desastres. Obviamente, por cada minuto que una aplicación a lo mejor de tienda en línea no está disponible, pues son ventas que probablemente te estás perdiendo. Es decir, si yo ahorita intento entrar a Amazon y Amazon no está disponible, pues entonces me paso a eBay, ¿no? Y entonces ya compro mi producto en eBay. Es así de simple. Oportunidades, opciones en internet ahí para aventar, ¿no?, al cielo. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de estar siempre disponibles. Si no está mi sitio de seguros en línea, pues entonces voy y lo cotizo en el otro competidor, ¿no? Así de sencillo. Entonces cada minuto que nosotros dejamos de estar disponibles puede representar ingresos para la organización, porque tengo un competidor que en ese momento sí puede estar disponible y sí puede dar el servicio que yo en este momento no estoy obteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, estas ventajas informáticas que platicamos anteriormente se traducen en estas características al negocio. Entonces, estas modalidades: continuidad de operaciones, la agilidad con la que podemos cambiar el negocio, y obviamente la reducción de costos que puede representar el área de tecnologías. ¿Bien? Ok. Y la otra, que es la que más me gusta también, es trabaja desde cualquier lugar. Prácticamente, al nosotros colocar estos servicios informáticos en nuestra nube pública, pues ya básicamente está accesible para cualquier persona que tenga una conexión a internet, ¿no? Y obviamente está accesible con los mejores anchos de banda disponible. No me tengo que preocupar por términos de ancho de banda ni de dónde lo accedan. Yo sé que esa aplicación, solamente por ponerla en esa nube pública, ya tiene todos los aspectos de redundancia y conectividad habidos y por haber en términos de conectividad, para que mi información esté disponible prácticamente desde cualquier lugar. Entonces eso es algo que también ganas automáticamente cuando estás migrando servicios, implementando aplicaciones o utilizando cualquier característica de cómputo en la nube. Y es tan simple como: utilizan ustedes Facebook, lo utilizan en la PC de su casa, lo utilizan en el laptop, lo utilizan en la tableta, lo utilizan en el teléfono, es decir, prácticamente desde cualquier lugar. Ahora imaginen eso, pero en una aplicación de línea de negocios, en una aplicación que realmente signifique productividad para la organización. Entonces, ese trabaja desde cualquier lugar. También impacta los negocios cuando nosotros utilizamos estas características de cómputo en la nube, gracias a que están pues los servicios disponibles automáticamente en internet. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno, perfecto, creo que todo bien. Ok, entonces,
Ahora bien, ya platicamos del cómputo en la nube, todo suena muy bonito, pero hay diferentes sabores de cómputo en la nube, así como tenemos nube pública, privada, híbrida. Pues bueno, la nube pública podríamos separarla en estos 5 sectores, vamos a decirlo así. Tenemos la nube pública que se encarga, que puede ser de manera física. Hay servicios, hay proveedores de servicio que se encargan de los servidores que yo ya tengo, los centros de datos que yo ya tengo en mi organización, los muevo físicamente y los hospedo en un lugar donde hay otras personas que están administrando y se encargan de proveerme ese espacio para yo mantener mis servidores, y me dan pues características sobre todo de conectividad y redundancia en ese sentido. Y ahí lo que estoy haciendo en gran parte pues es tercerizando ese mantenimiento y soporte de esos servidores físicos que tengo en mi organización local, ¿no? Hay empresas que se dedican específicamente a este tipo de hospedaje físico. Una de las más, bueno, digamos de las más conocidas puede ser Rackspace, que tienen ese tipo de servicios donde pues me ponen una jaulita y yo ahí pongo mi rack y meto mis servidores, ¿no? Que al final pueden estos servidores pertenecerme o yo estárselos arrendando a esta misma compañía. Kio Networks tiene un centro de datos similar en la ciudad de Querétaro, donde tenemos un servicio parecido, ¿no? Tenemos también, obviamente, nubes virtuales y privadas, ¿no? En este caso, se trata algo muy similar a lo que platicamos de la parte física, solamente que pues ahí realmente yo estoy pagando un servicio por ciertas máquinas virtuales, por cierta red privada que me está proveyendo este hospedador o la persona que me está la empresa que me está dando el hospedaje de mis servicios, ¿no? Muchas de las veces, la mayoría de las ocasiones, ya hoy día es sobre ambientes de servidores virtuales privados. Y la diferencia es que con respecto a la nube pública tradicional, es que estos servidores donde se ejecutan mis máquinas virtuales o mi ambiente de informático virtual, me pertenece solamente a mí, es solamente para mi uso exclusivo. No voy a compartir esos recursos de hardware con otras compañías. ¿De acuerdo? Entonces es una diferencia versus lo de la nube pública. Y luego después ya tenemos aspectos como IaaS, PaaS y SaaS, ¿no? Y así como suenan de complejos, pero están realmente fáciles de identificar. IaaS es las siglas para Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service, y SaaS, Software as a Service. Y esto no es otra cosa más que irme dando, transformando las características que yo necesito de un centro de datos, y los voy transformando de algo que yo administro a algo que un tercero me va a administrar. Por ejemplo, infraestructura como servicio. ¿Qué puedo entender como infraestructura como servicio? Bueno, puede entender cosas como la conectividad o red, puedo entender el procesador, puedo entender la memoria, puedo entender el almacenamiento, ¿sí? E inclusive puedo entender como infraestructura como servicio el sistema operativo que ejecutan que está corriendo sobre ese hardware. Entonces, eso sería algo como infraestructura como servicio. Entonces, yo me olvido de administrar todo el tema del hardware. Ya no me tengo que preocupar porque estén actualizados los drivers, ya me tengo que preocupar porque tengamos la garantía de ese hardware, ya no me tengo que preocupar por la corriente eléctrica a la cual conectamos ese hardware, ni nada de eso. Estoy tercerizando ese servicio, a mí me entregan un sistema operativo y yo sobre ese sistema operativo instalo y lo utilizo como yo lo necesite, ¿no? Plataforma como servicio, Platform as a Service, va un poco más allá y generalmente ya ofrece algo por encima del sistema operativo. En un caso muy simple podría ser servicios web. O sea, en un escenario de infraestructura como servicio, pues yo tengo un sistema operativo y ahí tengo que instalar mi aplicación de servidor que me va a hacer las veces de servidor web. Y en plataforma como servicio, me olvido de todo, del sistema operativo y todo el hardware relacionado, y entonces lo que me entregan es un sitio web.
Y entonces yo subo a ese sitio web toda mi código de mi página o mi código de mi aplicación y simplemente utilizo ese servicio web. Y todo lo que haya detrás, pues yo realmente ya lo dejo de administrar, ya me olvido de esa característica, ¿no? Y finalmente tenemos cosas como el software como servicio. Y aquí de lo que se trata es algo que ya está más de la mano, más relacionado al usuario final. Un ejemplo de un software como servicio pues podría ser, por ejemplo, los términos de una aplicación, digamos SAP, que me entrega directamente a alguien y que yo a esa persona solamente le pago una suscripción o le pago una renta mensual o anual por usar ese software. Y simplemente me dan un usuario, un password y una forma de acceso y yo lo consumo. Entonces, yo no me preocupé por el hardware donde está corriendo, yo no me preocupé por el sistema operativo donde está corriendo, yo no me preocupé por la base de datos donde corre, yo no me preocupé por los servicios web relacionados, yo no me preocupé por absolutamente nada de eso. Simplemente utilizo la aplicación, ¿no? Y es algo, como les digo, pues muy, ya imagínenlo como el usuario final. Un ejemplo de software como servicio puede ser cualquier aplicación que ustedes puedan utilizar, donde pues realmente ustedes ya no tienen servidores, ni almacenamiento, ni nada de eso, sino simplemente la utilizan. Imagínense el Twitter, el Facebook, algo muy similar, solamente que todo eso está corriendo en algún lugar en internet y yo simplemente la utilizo. Y tradicionalmente esos elementos de software como servicio se basan en una suscripción anual o mensual, dependiendo de cada compañía, donde yo pago pues una tasa, una renta por cada usuario que utiliza el servicio, ¿no? Y también es uno de los aspectos donde más, digamos, rentable se puede hacer los términos de los costos, porque pues ya no tengo yo que mantener servidores, ya no tengo que mantener licenciamiento, ya no tengo que mantener, ya no tengo que pensar qué pasa cuando crezco de usuarios, ya no tengo que pensar en aumentar el poder de procesador o memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy tercerizando todo ese servicio. Bueno, ¿dudas hasta aquí o comentarios? Bien, entonces continuemos. ¿Okay? Entonces, Windows Azure está relacionando o está relacionado a los últimos tres componentes o conceptos de los que les platiqué. En Windows Azure tenemos servicios de infraestructura, en Windows Azure tenemos servicios de plataforma y en Windows Azure tenemos software como servicio. En el caso de infraestructura como servicio, pues literalmente lo resumimos a máquinas virtuales que están corriendo en algún centro de datos de Microsoft y conectividad a esas máquinas virtuales. Y yo me encargo, pues obviamente, de poner todo lo que hay encima de él. Plataforma como servicio, algún ejemplo podría ser servicios web o servicios para dispositivos móviles o bases de datos. O sea, imagínate que en vez de que tú pienses en un servidor de base de datos y el almacenamiento y la replicación y el respaldo y todo eso, simplemente te entregan una IP, te entregan un puerto que pertenece a una instancia de tu base de datos y tú te conectas a ese puerto y esa IP y entonces ya utilizas el servicio. Te olvidas de todo lo anterior. Y software como servicio, digamos, un servicio de correo electrónico, ¿no? Donde yo literalmente simplemente te pago una renta para cada usuario y utilizo ese servicio. Y ahí podemos tener servicios como Office 365, es decir, Exchange Server, SharePoint, Office, el propio Office, la licencia de Office que ya se ofrece a través de suscripción, donde en vez de pagar mis $600 cada vez que quiero una nueva versión, entonces simplemente pago una suscripción de $60 al año y entonces utilizo mi versión de Office, ¿no? Tan simple como eso. Entonces Microsoft tiene una suite de Windows Azure que te ofrece diferentes elementos de utilerías como servicio, ya sea a nivel de infraestructura, plataforma o software. Y lo que hoy día nos ocupa, pues es justamente la parte de infraestructura como servicio, ¿no? Windows Azure tiene alrededor del mundo diferentes centros de datos. Tradicionalmente estos centros de datos funcionan con replicación geográfica, es decir, lo que yo tengo en un centro de datos, lo replico hacia un segundo centro de datos en generalmente algo que esté en la misma región,
pero que tengamos redundancia de servicios básicos, esto es conectividad y energía eléctrica. Entonces, en otras palabras, básicamente lo que ocurre es que si yo estoy en algún centro de datos que está, digamos, al este de Estados Unidos, pues esa misma información que tengo en ese centro de datos la replico a lo mejor del otro lado de Estados Unidos, ¿no? En la parte del oeste. Entonces, algo similar, o a lo mejor lo que tengo en el este lo replico al centro de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Esa es la idea que tienen estos centros de datos. Y tus servicios informáticos, cuando tú utilizas Windows Azure, pueden existir pues en cualquiera de los centros de datos del mundo, si a ti te interesa así. Por ejemplo, quieres tener o tu empresa va a poner un sitio de venta en línea que vamos a distribuir, digamos, artículos en China, ¿no? Pues entonces dices, bueno, pues, ¿qué te parece si en vez de que montamos el servidor web en Estados Unidos, pues lo ponemos directamente en Asia, ¿no? Ahí va a estar más cerca, vamos a tener mejor capacidad de respuesta y es prácticamente como si tú te llevaras un servidor a una zona de Asia y ahí lo pones pues más cerca de tus clientes, ¿no? O llámese Europa, o llámese Sudamérica, donde hay un centro de datos en Brasil, etcétera, etcétera. Bien, entonces hoy día Windows Azure te ofrece todos estos centros de datos a través del mundo, donde tú puedes colocar tus recursos informáticos, ya sea sobre todo de infraestructura como servicio, ¿no? En otras palabras, tú quieres una máquina virtual que esté en Asia, pues entonces la creas en el sitio de Asia y ahí vas a tener tu máquina virtual ejecutándose, ¿bien? Obviamente cada uno de los centros de datos pues está, ya dijimos, replicado geográficamente en alguna zona cercana. En Windows Azure tenemos un 99.95 de SLA, es decir, Service Level Agreement, o nuestro acuerdo de nivel de servicio. Esto significa que Microsoft te garantiza que tu máquina virtual que estés ejecutando en Windows Azure o cualquier otro servicio que tengas en Windows Azure va a tener un tiempo, un downtime, un tiempo de baja de 4.38 horas al año. Si tú lo quieres traducir esto a lo que tú haces, yo les preguntaría cuántas horas al año ustedes dan de baja sus servicios para actualizar un software, o para actualizar el sistema operativo, o para incluirle más capacidad de memoria y procesador al servidor de virtualización. Muchas de las veces esas 4 horas pues nos las aventamos en los primeros 3 meses del año, ¿no? Entonces, Windows Azure nos está dando en el segmento de máquinas virtuales una disponibilidad del 99.95%, esa es la garantía que tenemos en Windows Azure. Y esto aplica tanto para máquinas virtuales como para el propio servicio de almacenamiento y conectividad que tenemos en los centros de datos de Windows Azure. Y este 99.95% de SLA vamos a reducirlo a, puede ser que mi máquina virtual no esté disponible 4.3 horas al año. Ese sería como deberíamos de traducirlo. Y deberíamos de traducirlo como un puede ser, porque no es un hecho que estas 4.38 horas vayan a estar dadas de baja en mis máquinas virtuales. Puede ser que dejen de estar disponibles 4.38 horas a través del año, cada año. Y estas pueden darse pues en una hora seguida, pueden darse 10 minutos hoy y a lo mejor 30 segundos dentro de una semana, no lo sabemos, pero la garantía es que un máximo de 4.38 horas al año es lo que tu máquina virtual o tu servicio o recurso que tienes en Windows Azure puede estar fuera de línea, puede estar no disponible. Bien, de nuevo, evalúenlo, cuántas veces al año ustedes tienen que bajar sus servicios para hacer una actualización, para instalar parches o lo que sea, ¿no? Estoy seguro que es más de estas 4.3 horas al año. O, por ejemplo, cuando les falla un disco, ¿no? Que es una de las situaciones más desastrosas y que más tiempo toman cuando tienes que restaurar información. Entonces, imagínense lo que ustedes tendrían que estar dados de baja en ese tipo de escenarios versus tener esta disponibilidad de 99-95% de nivel de servicio, ¿no? De acuerdo al nivel de servicio. Y la otra cosa muy importante de cómputo en la nube, y específicamente hablando de Windows Azure y su servicio de infraestructura como servicio, es que solamente voy a pagar por lo que voy a estar utilizando.
No voy a pagar sobre aprovisionamientos como lo hago hoy día en mi centro de datos local. Es decir, les aseguro que hoy día ustedes tienen ahí en su centro de datos un servidor que ejecuta una aplicación o un servicio web y que está sobreaprovisionado. Es decir, que su procesador y memoria pueden estar, el procesador generalmente debajo del 10% de utilización y la memoria generalmente debajo del 70% de utilización. Todo ese poder de almacenamiento y memoria y procesamiento que tienen ahí lo están desperdiciando. Entonces, imagínate que eso realmente lo trasladas a la nube pública de Microsoft, a los servicios de infraestructura de Microsoft, y entonces solamente vas a pagar por ese porcentaje de procesamiento que realmente estás utilizando. Y te olvidas de los sobreaprovisionamientos, ¿bien? Y en el momento en que tú necesites aumentar ese poder de procesamiento, lo haces. Llega el fin del mes, te va acercando el fin de mes, dices, ok, ya no quiero que mi máquina virtual utilice un núcleo, ahora la quiero que utilice 10, 16 núcleos y ahora quiero que tenga 30 GB de RAM. Ah, pues perfecto. Haces el aprovisionamiento de eso durante 2 días, durante 3 días y solamente te van a cobrar ese aprovisionamiento durante esos 3 días que lo utilices y posteriormente vuelves a asignarle un procesador, 8 GB de memoria y entonces ya a los demás días del mes vas a pagar solamente por ese procesador y esos 8 GB de memoria que vas a seguir utilizando. De eso se trata el paga solo lo que tú utilices. ¿Okay? Entonces, esto se vuelve una opción muy atractiva, sobre todo para empresas que estamos muy acostumbradas o que estamos muy expuestas a los temas de periodicidad, cuando tenemos aplicaciones que ciertos periodos del año o del mes están muy saturadas y ciertos periodos del año o del mes realmente tienen muy poca utilización. Entonces, imagínate todo ese hardware que ahorita tienes asignado a ese tipo de aplicaciones y que realmente no estás utilizando todos los demás días del mes. ¿Okay? Entonces eso tradúcelo a que en vez de que pagases toda esa memoria y todo ese procesamiento, acá solamente vas a pagar por lo que estés utilizando. Ahorita les voy a mostrar un poquito de cómo funciona esa parte. ¿Bien? Ok, entonces en Windows Azure e infraestructura como servicio vamos a tener como elemento principal las máquinas virtuales y aquí vamos a tener una cosa muy importante. Las máquinas virtuales en Windows Azure no necesariamente son Windows, también tenemos máquinas virtuales en Linux y no necesariamente tenemos solamente SQL Server, Microsoft SQL Server, también tenemos Oracle y no necesariamente tenemos nada más SUSE Linux, también tenemos Ubuntu. ¿De acuerdo? Entonces, realmente ya hoy día Windows Azure ejecuta una diversidad de sistemas operativos que encajen con los servicios que tú necesitas ejecutar en la organización. Soporte de flexibles de carga. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de que una máquina virtual puede aumentar o disminuir sus recursos basados en la demanda que le estemos dando a esta máquina virtual. Nosotros implementamos reglas donde le digo que si llega a cierto porcentaje de utilización del servidor, entonces automáticamente le aprovisione un nuevo núcleo, o automáticamente le aprovisione más memoria, o automáticamente le asigne más almacenamiento, según sea mi necesidad. Y el otro punto muy importante en la que Microsoft, los servicios de infraestructura en la nube como Microsoft, se diferencian de otros proveedores, son las capacidades de nube híbrida. Y en particular aquí hablamos de los temas de Virtual Private Networking. Microsoft ya tiene dentro de sus servicios de infraestructura una zona dedicada específicamente a los temas de conectividad y a facilitar la conectividad de tu centro de datos local, la conectividad de tu empresa con el centro de datos de Microsoft a través de redes privadas virtuales seguras. Eso significa que no necesariamente tengo que estar transmitiendo toda la información que está en ese centro de datos de terceros de manera, digamos, indiscriminada por Internet, sino que yo puedo, sin ningún problema, hacer una red privada virtual hacia los centros de datos de Microsoft con cualquier dispositivo que soporte VPNs con encripción desde IPsec hasta basada en certificados. Y aquí estoy hablando de productos DASA de Cisco, estoy hablando de productos de la marca Juniper, WatchGuard, estoy hablando de otras marcas como Fortinet,
Checkpoint, etcétera. Prácticamente cualquier firewall hoy día tiene una compatibilidad para los servicios de VPN de Microsoft y es fácil configurar esa conectividad. Y entonces es más fácil implementar mi nube híbrida y también asegurarme de que esa información esté disponible solamente para mí, si es que yo no quiero exponerla directamente a Internet. Entonces esos servicios de Virtual Private Networking que tiene Microsoft son un diferenciador contra otros fabricantes porque ya están automáticamente disponibles en alta disponibilidad con anchos de bandas bastante atractivos, sin necesidad de implementar software adicional en el centro de datos del tercero. Otros tipos de centros de datos como Rackspace, Kio, etcétera, generalmente tú tienes que implementar un servicio de Virtual Private Networking adicional y generalmente ese costo también tú lo tienes que absorber. Aquí es algo que ya está, digamos, predeterminadamente disponible, ¿de acuerdo? Entonces ese es un gran diferenciador que tenemos contra otros fabricantes. Bien, y otra cosa muy interesante es el tema de portabilidad. Hoy día nuestro centro de datos ejecuta cierta cantidad de máquinas virtuales y esas máquinas virtuales voy a querer llevarlas a mi nube de infraestructura de Microsoft, ¿de acuerdo? De infraestructura como servicio de Microsoft. Y esa portabilidad hoy día yo la puedo hacer a través de las herramientas que Windows Azure me ofrece. E inclusive yo tengo la oportunidad de migrar tanto plataformas de máquinas virtuales que ya estén ejecutándose en el servicio de Microsoft, en el servicio de hipervisor de Microsoft, que es Hyper-V, como también tengo herramientas que pueden ayudarme, que son herramientas de tercero, a llevarme esas máquinas virtuales de VMware, de Xen Server hacia la plataforma de Windows Azure de una manera mucho más sencilla. E inclusive a través de los servicios de Windows Azure yo puedo inclusive llegar a un momento en el que quiero ejecutar una máquina virtual en la nube, pero también quiero tener una réplica local o viceversa, ¿no? Activar una u otra máquina virtual en el momento en que sea necesario, según sea la necesidad de la organización. Y esto es muy interesante, sobre todo en términos de recuperación de desastres. Imagínate, deja de funcionar la máquina virtual de tu ERP en el ambiente local y en ese mismo momento puedes iniciar una máquina virtual con las mismas características que están en la nube, ¿de acuerdo? Entonces, versus otros proveedores de servicios similares, eso es algo que nosotros tenemos y los otros proveedores pues es más complicado, ¿no? Y tenemos unidades de disco persistente. ¿Qué es esto de las unidades de disco persistente? Tradicionalmente otros servicios de infraestructura de infraestructura en la nube, perdón, tienen almacenamiento volátil, es decir, que ese almacenamiento cuando la máquina virtual la apagas, pues se pierde, ¿no? Y en el caso de Microsoft, de IaaS, los servicios de IaaS de Microsoft, de infraestructura como servicio, tenemos una tecnología de discos persistentes, es decir, que este disco se mantiene conectado a tu máquina virtual, no importando si la apagas, la reinicias o la guardas, o etcétera, etcétera. Bien, e inclusive siempre todo el almacenamiento de Windows Azure está replicado geográficamente en diferentes centros de datos. Es algo de los beneficios que les comenté al inicio. Eso es algo que también es bien importante y que muchas veces en otros centros, en otros proveedores de servicio, no lo incluyen. ¿Sí? Es algo que inclusive a veces te lo ofrecen de manera local, pero no con replicación hacia otro centro de datos en otra localidad geográfica, ¿de acuerdo? Entonces es algo, una ventaja que tenemos en Windows Azure que en otras plataformas muchas de las veces cuesta adicional, pero que con nosotros ya lo tienes básicamente disponible desde el momento en que inicias una máquina virtual. Y obviamente tenemos otros socios que están relacionados a Windows Azure. Por ejemplo, el caso de Linux con Ubuntu y SUSE, que ofrecen máquinas virtuales ya listas, ya preparadas con estos servicios. Y tenemos alrededor otros fabricantes de software que proveen herramientas de administración, que proveen herramientas que facilitan la migración de las máquinas virtuales a Windows Azure, que facilitan los temas de replicación según sea nuestra necesidad. Obviamente, cada uno de ustedes tiene un ambiente, digamos, especial. Cada uno de ustedes tiene un ambiente donde digamos con sus bemoles y pues necesitará de tecnologías alrededor que le ayuden a facilitar esta transición a la nube. Entonces todos estos socios de software tienen algo que ofrecernos en ese sentido. Ok, ¿dudas hasta aquí?
¿Vamos bien? Bueno, pues entonces vamos a pasar un poquito a la demostración. Les voy a mostrar el centro de administración de Windows Azure para que lo conozcan y vamos a hacer algunos ejercicios básicos, ¿no? Voy a presentar una página web. Toda la administración del centro de datos de Windows Azure la vas a llevar a través de una página web. En este caso tenemos digamos una herramienta administrativa basada en web donde yo voy a poder ver todos mis servicios que están hospedados en la nube y voy a poder administrarlos. Por favor me avisan cuando puedan ver la pantalla. Listo. A ver, Guillermo, ahí tú me avisas cuando ya ves la pantalla, por favor. Listo, así se mira. Bien, ok. Entonces yo voy a acceder siempre a través de mi navegador, ¿de acuerdo? En este caso voy a acceder a la dirección que se llama manage.windowsazure.com. Voy a validarme con una cuenta Microsoft. En este caso la que estoy utilizando es esta de aquí. Y una vez que yo me suscriba al servicio, que yo tenga mi servicio activo, voy a poder iniciar sesión a un portal como este. Este es el portal que en este momento está disponible. Sin embargo, en los próximos meses vamos a probablemente ya a inicios a mediados del primer trimestre del próximo año, es decir, febrero, marzo, vamos ya a tener disponible una nueva versión del dashboard que se va a ver algo muy similar a esto que les estoy presentando ahorita. Aquí vamos a tener, por ejemplo, un resumen de los centros de datos de Microsoft, cómo están operando, si alguno de ellos está presentando algún problema, y bueno, vamos a tener un poquito más, digamos, una administración un poquito más dinámica, ¿no? Esto va a estar disponible, les digo, en el próximo trimestre, en el primer trimestre del próximo año, pero bueno, por lo pronto vamos a trabajar con la consola que en este momento está disponible, que es esta de aquí. Y les comentaba hace un ratito del Pay as you go, o paga por lo que utilizas. ¿Cómo funciona esto en Windows Azure? Bueno, muy simple. Tú en realidad no vas a pagar una suscripción fija, no vas a pagar por digamos, un monto mensual fijo, sino que lo que vas a tener va a ser una especie de suscripción en la cual tú vas a poder abonar crédito, por decirlo de una manera, ¿no? De tal forma que tú vas a poder adquirir estos paquetes de servicio, estos, digamos, tarjetitas de recarga, de paquetes de $100. Entonces tú vas a comprar este número de parte o vas a adquirir este número de parte a través de un socio como nosotros. Eso te va a dar un código y entonces tú registras ese código en la página y eso te va a liberar una cierta cantidad de crédito. En este caso tengo en mi servicio de Windows Azure en este momento 3,097 pesos. ¿Bien? Pero bueno, en contratos corporativos, cuando tenemos ya una empresa que va a tener un cierto flujo de utilización de Azure, que se espera o que podemos calcular un monto, digamos, más acercado a lo que va a necesitar esa operación, pues se puede hacer un contrato empresarial donde podemos incluir una recarga, digamos, mensual de este crédito de Windows Azure y entonces trabajar sobre ambientes de pago anual, ¿no? Ya dependerá de tu organización, pero bueno, tenemos esos dos modos, pero la más tradicional y con la que más rápido puedes trabajar, pues es esta versión en la cual tú adquieres este código y te libera una cierta cantidad de crédito. En este caso, pues son $100. Si tú vas adquiriendo, metiéndole a tu servicio de Azure la cantidad de dólares que vayas necesitando al mes. Puede ser que tu empresa, para operar los servicios que estás buscando, necesites 200, 300 o $400 al mes. Todo dependerá de los servicios que estés registrando en Windows Azure. Y para ustedes poderse apoyar en saber un aproximado de cuánto costaría, tenemos una herramienta que es la calculadora de precios. Esta liga está disponible en internet, cualquiera puede entrar. Ahorita se las voy a pegar ahí en la presentación, en el chat, por si quieren ustedes acceder en cualquier momento. Pero bueno, ustedes pueden entrar a esa liga y poder hacer alguna estimación de servicios.
Veamos un ejemplo así muy rápido. Tengo todos estos servicios, Virtual Machines, bases de datos, almacenamiento, según sea lo que necesite, redes virtuales, lo que necesite. Vamos a seleccionar lo que en este webinar veremos, que es el tema de máquinas virtuales. Simplemente agrego esa máquina virtual y entonces me pregunta en qué centro de datos quiero yo colocar esta máquina virtual. Lo más común para nosotros que estamos en México podría ser el centro sur de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué tipo de sistema operativo voy a querer en mi máquina virtual? Linux, Oracle o SQL Server. Y después tenemos los tamaños de las instancias, que es aquí donde, digamos, tenemos de diferentes sabores, ¿no? Entonces, digamos, una máquina virtual para correr alguna aplicación sencilla, podríamos estar hablando de una instancia del tipo A2, donde tenemos dos núcleos, 3.5 GB de RAM y 60 GB de almacenamiento. Una máquina virtual de estas características, suponiendo un uso de 744 horas, entonces tenemos un total de 1.684 pesos que tendríamos que pagar por esta máquina virtual. Por ejemplo, déjenme nada más verificar, perdón, sí, aquí está, Mexican Pesos, si ustedes lo quieren ver en dólares, pues ahí pueden hacer la adecuación. Entonces, oye, Juan, ¿me escuchas? Marco quiere el control, pero vamos a decir que no. Okay, entonces tienes esta máquina virtual, dos núcleos, 3.5 GB de RAM, 60 GB de almacenamiento. Si tú la mantienes encendida todo el mes, estarías pagando por esa máquina virtual 1.684 pesos. ¿De acuerdo? Dependiendo de qué instancia tú estés ejecutando, pues obviamente es el costo de esa instancia. Por ejemplo, una instancia del tipo A4 con 8 núcleos, 14 GB de RAM, perdón, 14 GB de RAM y 240 GB de almacenamiento, puede estar facturándote 6.738 pesos al mes. Mucho ojo, les comenté, paga por lo que utilices. Eso quiere decir que ciertos periodos del mes yo puedo estar trabajando con una máquina virtual de 4 núcleos y 7 GB de RAM y entonces me estaría facturando esto entre 30 días, pues ese sería el costo diario, pero a lo mejor los demás días del mes la subo a una A4 y entonces solamente esos ciertos días del mes me estaría costando el monto de este recurso que yo estoy asignando en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata el pagar por lo que utilizo y de eso se trata la flexibilidad de que tú puedas ir cambiando los recursos de tu máquina virtual según se necesite. Entonces, en vez de comprar un servidor de $20,000, que tenga todas las características de hardware que, digamos, tiene esta instancia de máquina virtual, y en vez de estarle cubriendo la garantía, la consumo de energía que representa para el centro de datos, si ya no me cupo en los UPS, la licenciamiento del sistema operativo, etcétera, pues en vez de gastarme los 20,000 o $22,000 de eso, pues entonces invierto 6.730 pesos mensuales por el uso de esa máquina virtual, solamente 3 días del mes, y a lo mejor los demás días del mes, pues solamente me costaría esta fracción, ¿no? Entonces de eso se trata, así es como nosotros podemos ahorrar en ese sentido, ¿no? En vez de pagar por todo ese poder de procesamiento desde un inicio, solamente voy pagando por lo que voy utilizando a través del tiempo. Bien, entonces de eso se trata. Ustedes pueden utilizar esta cotizador, digamos, calculadora de precios, y ustedes pueden irle agregando más características a su cotización, digamos, otra máquina virtual, ahora agregamos a la calculadora. Le di clic y va. Juan, sí. Tenemos preguntas. Claro, un segundo, ahí ya lo agregué a la calculadora, y entonces, digamos, una máquina virtual de SQL Server, digamos un SQL estándar, y con ciertas características de hardware. Pues entonces aquí está, ¿no? Un SQL Server estándar con 8 núcleos y 14 GB de RAM, 600 GB de almacenamiento, me significarían 17,000 pesos al mes. Esto fácilmente puede convertirse, considerando en un servidor de esas características de hardware, la licencia de SQL Server, el licenciamiento asociado y la implementación, fácilmente podríamos estar hablando de un servidor de 35 o 40 mil dólares. Bueno, voy a regresar para el tema de las preguntas un segundo.
Dice por aquí, me preguntan si existe alguna bonificación de precios por volumen. Sí, efectivamente no hay una bonificación de precio por volumen. Este es el precio fijo que tienen. Si tú me rentas una máquina virtual de A1, te cuesta igual que me rentes una a 10,000. Cada una te va a facturar exactamente lo mismo. Hay ciertas regiones, ciertos centros de datos que tienen algunas variaciones de centavos en las máquinas virtuales. Es decir, una instancia A1, 2 cores, 4 gigas de RAM, me puede costar 30 centavos de dólar en el este de Estados Unidos, pero a lo mejor en Asia me cuesta 32 centavos. Hay algunas variaciones de ese estilo, pero en realidad no hay precio por volumen, simplemente si quieres una instancia A1 te cuesta igual una que 10,000, ¿de acuerdo? Ok, entonces sigamos con la presentación. Voy a compartir mi escritorio. Tenemos otra pregunta, Juan. Tenemos una pregunta de... nos está haciendo José Juan. ¿Sí me escuchas, Juan? Juan, ¿me escuchas? A ver, ahí te escucho, pero no escucho a la persona que va a hacer la pregunta. La pregunta la puso en el chat. Es que si podías comentar algo en relación con controles de confidencialidad que cuando se contratan servicios en la nube. Ok, de acuerdo. Para contestar esa pregunta en este espacio de tiempo va a ser un poquito complicado, pero te voy a recomendar que vayas por favor al sitio de azuremicrosoft.com y aquí vas a encontrar mucha documentación al respecto. De hecho, aquí está el apartado de documentación y vamos a encontrar mucha información al respecto de los temas de seguridad. Y confidencialidad de esa información, ¿de acuerdo? De hecho, aquí tenemos el Trust Center, le llaman. Aquí está, es azure.com/Trust Center, donde vas a poder encontrar más información al respecto de cómo Microsoft va a proteger tu información. Algo de lo que es más simple de contestar es, para empezar, tú eres dueño de tu propia información, es decir, Azure jamás va a adueñarse de esa información y Microsoft no tiene derecho ni monitorea la información que tú almacenas en su centro de datos. Es solamente tuya y solamente tú puedes accederla. Microsoft no va a utilizar esta información para ofrecerte otros productos o servicios, ni va a utilizar esta información para hacer un perfil de lo que tú utilizas o el software que tú estás trabajando en la nube, nada de eso. Microsoft no accede a ningún tipo de información de ese estilo. Tú controlas esa información. Si tú eliminas una información de los centros de datos de Azure, en ese momento esa información se elimina. Microsoft no va a replicar, ni respaldar, ni guardar una copia de esa información. Si tú la eliminas de los centros de datos, esa información ya se fue del centro de datos de Microsoft. Obviamente, si el gobierno solicita información de alguna compañía que tenga estos servicios hospedados, pues obviamente tienen que acatar esas leyes, porque pues esas son leyes que están pues descritas, ¿no? en la Constitución, en este caso de, por ejemplo, de Estados Unidos o la de Europa, según sea el país donde esté el centro de datos. Pero bueno, aquí en México realmente muchas de las veces no entendemos muy bien esos temas, esas regulaciones, pero también, o sea, el gobierno mexicano puede solicitar información a hospedadores o a entidades de internet y obtener información de tu parte. Va a ser tan simple como, por ejemplo, el gobierno tiene derecho de solicitar la información de tu registro telefónico a la compañía de celular que tú utilizas. Entonces, si el gobierno le pide eso a la X compañía donde tú te estés, esa compañía tiene la obligación de darle la información. Obviamente, pues se te va a notificar que alguien que cierta entidad gubernamental pues está solicitando acceso a esa información. Obviamente van a tener que presentar pues formularios y documentación que lo avale, órdenes judiciales, etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad digamos que la información está realmente privada y segura. Hay unas certificaciones que Microsoft cumple, algunos estándares internacionales que Microsoft cumple y que
tratan de cómo los centros de datos trabajan tu información, cómo la almacenan y cómo se aseguran de que no sea accesible hacia otras organizaciones. Entonces, mi recomendación para responder esa pregunta, que es muy extensa, es que vayas a azuremicrosoft.com/Trust Center, es decir, así, y consultes esta información de cómo Microsoft asegura tu información y las certificaciones y digamos estándares internacionales a los que los centros de datos de Microsoft se apegan para garantizar la confidencialidad y el aseguramiento de tu información. Juan, ¿nos podrás pegar la URL para que la tengas ahí, por favor? Claro, en este momento se las pego para que... También tenemos otra pregunta, Juan. Bueno, nos dice Marco que qué pasaría si la información se perdiera en la nube. ¿Qué tan viable es que Microsoft me restablezca esa información? Ok, mira, dependiendo de cómo configures tu servicio, Microsoft puede mantener respaldo de la información de hasta 5 anteriores versiones. Es decir, si tú haces un respaldo, digamos, cada mes, o tú configuras tu servicio para que se respalde cada mes, entonces tú podrías regresar la información de hasta hace 5 meses, por decirlo así. Ya depende mucho de la configuración que tú quieras tener en el servicio. Microsoft como tal no va a restablecer la información por ti. Tú tienes que hacer ese restablecimiento, porque ellos no pueden, basado en esta herramienta de confidencialidad y privacidad, ellos por su propio pie pues no pueden hacerlo. Tienen que hacerlo a través de ti, y tú te comunicas con el centro de soporte en Microsoft, quienes te van a ayudar a hacer ese proceso de restauración. Sí, hay un seguro económico, que sabemos que obviamente en el caso de que no se cumpla el SLA, pues básicamente hay una bonificación económica por el no restablecimiento de este servicio. Espero que Marco no sea hacker y esté pensando en ahí hacerse millonario, tirando los niveles de servicio de Microsoft, pero sí, sí hay una bonificación económica, es un seguro que ellos tienen con ciertas compañías en Estados Unidos, en la cual si no cumplimos con el SLA, tenemos una bonificación económica, ya sea la pérdida de información, fuga de información o la no disponibilidad de los servicios. Ok. Bien, creo que son todas las preguntas. Ok. Bueno, entonces siguiendo con la demostración, lo voy a hacer aquí a un ladito, a ver si me cabe, pero bueno, voy a hacerlo más grande mejor. Ok, entonces, ¿cómo yo creo una máquina virtual? Muy sencillo, voy a mi panel izquierdo, ahí tengo el menú de todas las opciones de configuración que yo tengo en Windows Azure. Nótense que yo puedo crear sitios web, máquinas virtuales, puedo crear bases de datos, puedo crear mis discos, mis discos duros, digamos, discos duros virtuales que voy a poder relacionar a mis máquinas virtuales. Puedo tener algunos servicios adicionales como la automatización. Estos servicios de automatización y calendarización básicamente me permiten, por ejemplo, apagar una máquina virtual automáticamente, hacerle un reinicio, programar un respaldo, programar una copia de seguridad, etcétera, etcétera. Redes, que son la parte de las redes virtuales. Justo aquí es donde ustedes configuran una red virtual privada con el centro de datos de Microsoft, donde básicamente definen ustedes una red, digamos, local, una red que quieren manejar para su sitio de servidores, por ejemplo la 10.0.0.1, y esa sería su red de Azure, 10.0.0.1. Se configura su Virtual Private Networking con tu dispositivo de firewall y lo apuntas con esta dirección IP pública, que ese sería tu punto de comunicación con los centros de Azure, de centros de datos de Microsoft en Azure, y configuras tu equipo de VPN para hacer la comunicación con esta red virtual, con esta red pública, y listo. Entonces, de esa manera tú podrías
llegar hacia los servidores que tienes en Azure con un segmento de red 10.0.0.0 a través de este gateway, que sería básicamente tu punto de contacto de VPN. Entonces ya nada más es cuestión de configurar el dispositivo VPN de tu organización para hacer la comunicación. Muchas de las veces tenemos algunas plantillas en las cuales yo puedo basar mi configuración de mi VPN. Bueno, entonces regresando al tema de máquinas virtuales, voy aquí, tengo mis máquinas virtuales y aquí ya he creado algunas. Vamos a hacer un ejercicio donde creamos una máquina virtual. Simplemente voy a lado izquierdo, nuevo, voy a seleccionar una máquina virtual. Puedo seleccionar una creación rápida, donde aquí rápidamente le ingreso los datos básicos que necesita una máquina virtual, o bien puedo ir seleccionando una imagen de máquina virtual, la galería. Muy importante, tú puedes aquí subir o actualizar o generar tus propias imágenes de máquinas virtuales. Por ejemplo, si tú ya tienes una cierta especificación para tus sitios web, todos ejecutan Windows Server 2008 R2 con tal nivel de actualizaciones y con IIS instalado y con NetFramework 4.5 y bla, 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 bla. Entonces tú puedes crear tu propia imagen, subirla al centro de datos de Windows Azure e ir creando máquinas virtuales basadas en esa imagen personalizada que tú tienes. De lo contrario, pues podemos seleccionar alguna de las imágenes que tenemos ya en la galería del centro de datos de Azure. Aquí, por ejemplo, tenemos lo más común, Windows Server 2012. Por aquí creo, si no me equivoco, ya hay un demo de Windows Server, pero un technical preview de Windows Server 2016. Ya puedes ir creando una máquina virtual para que tú vayas viendo si tu aplicación va a correr sobre Windows Server 2016. Bueno, pues aquí ya tienes una máquina virtual que puedes utilizar para esas pruebas. Puedes generar así de manera, de un solo jalón, vamos a decirlo así, una máquina virtual con SharePoint, puedes crear una máquina virtual con SQL Server, diferentes versiones. Puedes crear bases de datos de Oracle también, ya simplemente seleccionas tu plantilla de Oracle y creas la máquina virtual. Esto es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que se dediquen a términos de desarrollo. Pues bueno, aquí pueden ir creando sus laboratorios. Podemos crear una máquina virtual de Visual Studio, un servidor de Visual Studio Team Foundation Server. Aquí lo podemos crear desde un solo jalón. Aquí están los servicios de Linux. Si es que ustedes ejecutan servicios en Linux, pues bueno, aquí tenemos diferentes versiones de Linux que podemos ya utilizar de manera automática de la galería, ¿no? En este caso vamos a seleccionar una máquina virtual de Windows Server 2012 R2. Siguiente. Seleccionamos si queremos que tenga cierta release date, cierta versión de ese sistema operativo. Vamos a seleccionar el último disponible. Vamos a ponerle el nombre a nuestra máquina virtual, por ejemplo. Y luego seleccionamos qué tipo de capa vamos a ejecutar nuestra máquina virtual. Si son las básicas, que son tradicionalmente máquinas virtuales que no necesitan de mucho poder de procesamiento, donde mi máxima máquina virtual ejecuta 8 cores y 14 GB de memoria, o en la capa estándar, donde tenemos los últimos CPUs disponibles en el mercado, donde tenemos los CPUs más rápidos y donde tenemos mayores opciones de configuración. Ustedes pueden ver que inclusive tenemos la instancia más grande en 16 núcleos y 112 GB de memoria RAM. Así de grande puede ser. Entonces vamos a seleccionar, digamos, una A3, 4 núcleos y 7 GB de memoria. Es cuestión de que tú aquí revises cuál plantilla es la que quieres utilizar. No hay oportunidad de plantillas personalizadas, tenemos que utilizar alguna de las opciones que ya vienen aquí disponibles. Le pones cuál va a ser tu usuario administrador y le colocas el password, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle test local. Obviamente, una vez que esta máquina virtual sea creada, pues ya la puedes, y tú tengas la conectividad de VPN, pues ya la puedes unir a tu dominio de Windows local, o inclusive podrías utilizar Windows Azure para correr un controlador de dominio fuera de tu sitio, ¿no? Y así tengas un controlador de dominio en un sitio alterno para cuestiones de recuperación. Voy a dar clic en siguiente. Entonces vamos a seleccionar nuestra región, en este caso vamos a decirle aquí que tiene la zona central de Estados Unidos o el este de Asia, según sea la necesidad. Y listo. Básicamente esto es lo que tendrías que seleccionar. Das clic en siguiente. Y
Le instalas algunas extensiones si es que tú llegaras a necesitar. Algo de lo más común que le puedes instalar es la parte del antivirus. ¿Quieres que te lo instale ya con el antivirus? Pues entonces seleccionas alguno de estos tres que ya están disponibles. Esto es nuevo, no estaba disponible hasta hace unos meses, un par de meses. Y seleccionamos crear. Listo. Vas a notar cómo en el lado inferior te va a estar dando información al respecto de las actividades que estás ejecutando en este momento. Ahí vamos a dejar que se aprovisione nuestra máquina virtual. Aquí vamos a ver que dice aprovisionando la máquina virtual y entonces las diferentes máquinas virtuales. Una vez que creas una máquina virtual, tú puedes dar clic sobre la misma y ver alguna información de la misma. Por ejemplo, te da información al respecto del rendimiento que estamos teniendo en la máquina virtual. Aquí es donde tú te vas a poder dar cuenta cuando una máquina virtual de pronto ya tiene el uso del porcentaje de CPU muy alto, que ya necesitamos crecerlo. Pues bueno, aquí estas gráficas te pueden dar más información sobre qué uso le estamos dando a esta máquina virtual, cuáles son las características de ejecución del hardware que tiene, y si es necesario hacer las adecuaciones de hardware, pues bueno, esto te puede dar una idea de eso mismo, ¿no? El autoscale status, en este caso no lo estoy utilizando, pero es básicamente, la idea es que automáticamente cuando se esté ejecutando la máquina virtual bajo ciertos parámetros de operación, por ejemplo, un uso máximo del 80%, si es más de eso, entonces vete o conviértala o agrégale tanta memoria o agrégale otro core según sea la necesidad, ¿no? Y bueno, aquí vemos la información, digamos, general de la máquina virtual, y justamente aquí es donde yo voy a poder tener el menú de abajo y hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, reiniciar la máquina virtual, apagarla, capturarla, que esto sería sacar una imagen de esta máquina virtual, eliminarla y conectarme. Entonces, una vez que yo le doy a clic en Connect, entonces me va a abrir una conexión de escritorio remoto, y entonces voy a poder ingresar el nombre de la máquina virtual, diagonal invertida, el usuario administrador que utilicé, y entonces ingresar la contraseña para poder hacer una conexión a la máquina virtual de Windows Azure. Y ahí la tenemos. En este caso fue una máquina virtual de Windows Server 2016. Aquí en el escritorio estamos viendo un poquito el detalle de las máquinas virtuales, tiempo de operación, capacidades de los discos duros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues básicamente ya tenemos la máquina operando, ¿no? Una vez que entré aquí, pues yo ya puedo subir mi copia del software que necesito ejecutar, puedo hacer las instalaciones que yo necesite, hacer las adecuaciones al sistema operativo que demande mi operación para que ya funcione como la necesito, ¿no? Algo pues interesante de esta parte, de lo más importante que vas a tener que configurar una vez que tengas esta máquina virtual, son los endpoints. Los endpoints no es otra cosa más que la configuración del firewall. Predeterminadamente puedes tener abierto los puertos de administración de PowerShell y de Remote Desktop para que te puedas conectar a la máquina virtual. Si se fijaron hace un ratito, este es el puerto público en el que me estoy conectando. Entonces yo voy aquí y voy a notar que, a ver si se ve, el puerto público, este es el nombre y el puerto público que estoy utilizando, y se mapea a mi puerto interno 3389. E inclusive por default viene completamente cerrada. Esto es el firewall. Esta máquina virtual no permite ningún otro tipo de conexión diferente a pero además puedo seleccionar esta regla de ACL o esta regla de firewall y entonces decirle, ¿sabes qué? Solamente quiero que permitas el tráfico desde esta IP pública. Y esta IP pública es mi dirección IP con la que yo estoy saliendo a internet, ¿no? Que yo puedo estarme conectando a esta máquina virtual debido a que yo ya previamente he configurado el firewall para que se permita esta conexión. Entonces, noten cómo de manera predeterminada, pues la máquina virtual no permite ninguna conexión desde internet hasta en el momento en que nosotros empezamos a configurar estos endpoints o estos puntos de acceso, donde ya finalmente vamos a publicar estos servicios a internet, o bien si nosotros tenemos configurada la red
privada virtual, también vamos a tener que configurar y trabajar con el firewall para permitir esa conectividad, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de configuración voy a poder cambiar en cualquier momento los temas de operación, digamos memoria, procesador, o la capa en la cual estoy ejecutando mi máquina virtual. Y pues bueno, básicamente eso es lo que puedes hacer con tu máquina virtual. Tienes toda la información, créate tu máquina virtual en cualquier momento, y ya está lista para que tú puedas ejecutarla. Aquí todavía se está aprovisionando mi máquina virtual, pero pues bueno, cuando termine el aprovisionamiento, finalmente voy a poderme conectar a través del nombre que encuentro en la última columna de mi ambiente de Windows Azure. Discos. Aquí yo puedo crear nuevos discos que puedo relacionar a mi máquina virtual, por ejemplo, de este lado, ¿sí? Aquí tenemos nuestro ambiente de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, creo un nuevo disco. Vamos a crearlo. Aquí vamos a ponerle una URL, por ejemplo, test webinar. Ya está, no te puede tener lower que test. Si te fijas aquí, igual para el almacenamiento vas a seleccionar una ubicación y el tipo de replicación. Estas son todas las cosas que yo les quería dar, a entender que como de manera predeterminada yo siempre tengo la opción de replicación georredundante, es decir, en diferentes centros de datos. Pero si yo lo quiero hacer, puedo tener nada más redundancia local. Es como una copia de información en el mismo centro de datos en el cual ya estoy operando. Pero predeterminadamente vamos a tener la parte georredundante y creas tu disco duro. Entonces, posteriormente, este disco duro vamos a poderlo relacionar a nuestras máquinas virtuales que ya hemos creado previamente en nuestro ambiente de Windows Azure. Entonces yo voy a ver aquí en la zona de discos disponible ese disco que acabo de crear para poderlo relacionar a mi máquina virtual, ¿de acuerdo? Y entonces de esta manera estoy agregándole almacenamiento a mi máquina virtual en cualquier momento, en el momento que yo lo necesite, y sobre todo con esa replicación georredundante de la que hablamos anteriormente. Obviamente esta máquina virtual en este momento se ejecuta en una zona geográfica, pero automáticamente se está replicando a otra zona para poder tener alta disponibilidad en el caso de que el centro de datos de Microsoft que está donde seleccionamos crear esta máquina virtual tenga algún problema de operación, pues esta máquina virtual se migrará a otro centro de datos para poder seguir ofreciéndonos el servicio. Si yo apago una máquina virtual, sea cual sea, en ese momento esta máquina virtual deja de facturar, es decir, cuando yo apago una máquina virtual, en el momento que apago esta máquina virtual, por ejemplo, TestBellLogic, en ese momento esa máquina virtual ya se deja de consumir crédito de mi suscripción de Windows Azure, ¿de acuerdo? Es muy importante, si tú dejas de utilizar la máquina virtual, la pagas, pues en ese momento ya no te están cobrando por esa máquina virtual porque es un recurso que ya estás dejando de utilizar. Solamente las máquinas virtuales que están operando en este momento, que se están ejecutando, son las que te causan facturación y te disminuyen tu crédito que tienes para la organización. ¿De acuerdo? Pues listo. Este es un ejemplo así muy rápido de cómo crear las máquinas virtuales, las opciones de configuración que tenemos y las opciones de monitoreo que tenemos para la misma. Ustedes pueden entrar a azure.microsoft.com para obtener más información al respecto de las opciones de Azure y sobre todo van a tener la oportunidad de obtener un periodo de prueba gratuitamente. Son 3,000 pesos, 3,127 pesos, algo por el estilo. Con una cuenta Microsoft, ustedes inician sesión con una cuenta Microsoft y les va a dar acceso. Hay que ingresar una tarjeta de crédito durante el proceso de registro. Si ustedes cancelan la suscripción, obviamente, pues ya no hay ningún tipo de cargo. Entonces los invito a que ustedes puedan entrar a azure.microsoft.com, inicien su periodo de prueba para que ustedes se den una mejor idea sobre qué es el tipo de servicios que vamos a poder encontrar sobre Windows Azure y las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Oye, una pregunta. Yo tengo una duda con respecto a la facturación. ¿Cómo le hace uno para que
en línea te manden la facturación fiscal de México. Bueno, yo he comprado algunas cosillas por ahí, pero pues dicen, sí, datos de facturación, pero no te mandan una factura, ni te piden tu RFC, ni nada. Ahí sería a través de ustedes como distribuidores el servicio, o cómo podríamos obtener la factura. ¿Cuál sería el mecanismo para hacerlo fiscalmente pues convenible, no? Bien. Si tú haces un trato en el que eres David, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de una empresa como HDI, donde pues tenemos contratos corporativos, esta facturación no se da en México, porque México no te va a facturar esto. Lo vas a través de Estados Unidos. Entonces no vas a tener una factura local. La única manera como tú puedes obtener una factura local de los servicios de Windows Azure es comprando pues las tarjetitas de recarga en G. Es decir, yo te vendo un número de parte que a su vez se relaciona con un código. Este número de parte yo te lo vendo a ti, y yo te hago la factura pues mía, ¿no? A través del distribuidor. Ok, perfecto. Y esa es la única manera por el momento en el cual se puede, puedes obtener una factura local de los servicios de Windows Azure. Sí, perfecto. No, de hecho es interesante, digo, hasta para proyectos personales, poder contratar los servicios y contar con esa parte. Oye, aprovechando, no sé si lo comentas, me perdí 5 minutitos con el audio. ¿Hay alguna manera de programar el apagado y el encendido de las máquinas virtuales, o tiene que hacerse manualmente? No, mira, de hecho está el scheduler de este lado. Automatización scheduler. Esta parte del scheduler básicamente te va a permitir generar scripts donde tú vas a poder efectuar estas actividades, ¿de acuerdo? Se utiliza una API, una herramienta de software aquí, con la cual tú puedes crear tus tareas de administración. Y esas tareas de administración, como comentaba hace un ratito, puede incluir, digamos, apagar una máquina virtual en cierto horario, puede incluir, no sé, que se ejecute un respaldo de la información, puede incluir que automáticamente le agregue, la convierta en digamos, una máquina virtual de un procesador y 4 GB a una máquina virtual de 16 procesadores y 120 GB de RAM, etcétera. Pero toda esa programación se lleva a través de scripts, se lleva a través de scripts que tienes que configurar, que tienes que crear, y entonces almacenamos esos scripts y les ponemos una fecha de ejecución y un horario de ejecución o un calendario de ejecución. Pero sí se basa en temas de scripts. O sea, tú no vas a encontrar una interfaz gráfica, tú no vas a encontrar una interfaz gráfica donde tú digas, pues aquí quiero crear una máquina virtual y que se apague a tal hora y etcétera, ¿no? Tiene que ser, en este caso, a través de scripts y de esta API de la que te estoy hablando. En este caso, pues sí, ya necesitas un poquito más de conocimientos pues para poder operar esos scripts, más bien pues para generarlos, ¿no? Estos batch o estos scripts, y necesitas pues familiarizarte con los comandos que están disponibles en esta API para calendarizar para ejecutar estos o configurar tus scripts. Oye, Inge, tengo un demo desafortunadamente de eso, pero prometo darte un código de ejemplo para que tú veas cómo funciona. Ok. Inge, una pregunta más. He estado viendo que Microsoft está impulsando mucho el que desarrollemos aplicaciones para subirlos en la nube. Uh-huh. Mi duda es con respecto a, ok, la subimos, tenemos un servidor dedicado los datos que se transfieren también se cotizan, ¿no? Sí, pero Sí, pero mira, son solamente los datos que tú descargas en la máquina virtual. O sea, por ejemplo, todo lo que es de entrada al centro de datos de Microsoft está incluido. Pero si tú quieres que tu máquina virtual descargue, digamos, no sé, al mes va a descargar 50 gigas de internet, no sé,
qué tipo de información puede ser. Ese ancho de banda sí se factura por aparte, se incluyen, si no me equivoco, 10 gigas, te lo investigo bien, 10 gigas de descarga. Y si te pasas de esos gigas, entonces hay una facturación extra. Ok, hablar de descarga es cualquier tipo de datos, o sea, por ejemplo, si yo hago una aplicación o digamos un repositorio de servicios web para que mis aplicaciones móviles accedan a tanto a dejar información en el servidor y también consultar esa información que se transmite de entrada y de salida, si se rebasan los 10 gigas, como es lo que se cobraría. Sí, pero en este caso en particular, así como como es un tráfico que se genera de entrada, por ejemplo, de una aplicación móvil que se comunica con una aplicación web en Windows Azure, se considera un tráfico de entrada, entonces está incluido y no es facturable. Ah, perfecto. Por ejemplo, si tú entras por escritorio remoto, aquí, tú entras por escritorio remoto y luego aquí instalas un peer-to-peer y te pones a descargar las playlists, ¿no? Ese es tráfico facturable. Ah, ya entendí el concepto. ¿Y cómo está? O sea, solamente tráfico que tú estás, digamos, de salida del centro de datos de Windows Azure, o lo que tú descargues esa máquina virtual, eso es como lo que tiene facturación extra. Pero, por ejemplo, una aplicación móvil que se conecta a un servicio web no te causa tráfico extra. Ok, fíjate qué bueno, gracias. Siempre tenía esa duda de que si se hacía una aplicación y estaba todos consultando datos o descargando, todo eso se estaba cobrando. No. Eso sí no sé, eso está incluido. Yo solamente Ok. como ese tráfico de descarga, por decirlo Sí, así, o ese ejemplo del que remote te hablé desktop y ahorita, todo. es el que se incluye en 10 gigas y el extra pues es facturable. Inge, buenos días, Carlos Acosta. Hola, Carlos. ¿Cómo está? Inge, si yo transfiero si el tráfico ese se genera desde la misma VPN, es decir, si yo envío información de mi empresa a esa máquina virtual, ¿es facturable? Si son 20 gigas, por ejemplo, al mes. Sí, no, lo que sea VPN está incluido, ¿eh? De hecho, aquí el dashboard de VPN te da un detalle de eso. Mira, a ver, déjame ver si aquí se alcanza a ver. Mira, aquí está, ¿no? Entonces, esto está incluido. Lo que es tráfico VPN, pues ya se incluye. No te causa facturación extra. Enterado, gracias. Y solamente lo que, digamos, descargamos de internet nuevamente, ¿no? A ver, ¿algunas más preguntas por ahí? Ya Ahora prácticamente quiero nada más entender para cerrar. de Pero vuelta, bueno, David. los invito a que visiten la página de azuremicrosoft.com, ahí hay mucha más información. Van a poder encontrar muchos videos aquí en la parte de documentación. Van a poder encontrar muchos videos que les ayudan a entender un poquito más sobre cómo implementar su ambiente de nube, cómo entender la parte de networking, cómo haces lo de las partes de la VPN, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, casi todo está hecho a nivel de videos, de tal manera pues que es un poquito más, digamos, menos aburrido estar leyendo esta documentación, porque realmente lectura prácticamente no hay, prácticamente todo es a nivel de videos y demostraciones. Entonces los invito a que visiten esta página y puedan ver un poquito más de detalles sobre cómo ejecutar a lo mejor lo que ustedes necesitan, pues a través de un video demostrativo, y ustedes mismos lo puedan ejecutar a través de su periodo de prueba. Ok, ¿alguna duda adicional? Te comentaba ya como última, entonces esto aplica igual que si monto una página web, igual lo que se transfiera de HTML y imágenes no se contabiliza, no se factura. No, porque ese se consideraría como tráfico de entrada, pues. Ese sí. No, igual no se facturaría, no te causaría. Ok. O sea, tú pones un sitio web, ahí lo van a visitar la cantidad de personas que tú te imagines y no te va a causar tráfico, pues, no te va a causar facturación por tráfico. Perfecto, sí, nada más era como para última acá, porque sí, yo en lo particular había gente que me preguntaba de esa parte y decía, no, pues que creo que sí te cobran
por todo lo que se transfiere. Entonces, no, creo que hace tiempo quien nos comentó que no eran ustedes, nos dijo erróneamente muchas cosas, pero no, ya me queda más claro. Muchísimas gracias por ser tan claros. Mira, ahí siempre tienes que, puedes irte a la parte de las descripciones del producto, que están un poquito más, bueno, te busco la parte de la documentación específica donde viene todo ese tipo de detalle. Hay un documento muy grande sobre lo que incluye, no se incluye, lo que se considera tráfico de entrada y de salida, cuándo es facturable, cuánto tráfico se incluye, etcétera, etcétera, ¿no? Es un documento mucho más grande que contiene toda esa información, pero te paso las ligas para que tú puedas consultarla. Te garantizo que te vas a aburrir porque tiene un chorro digamos, de supuestos que ahí se explican, pero pues de esa manera es como nos va a quedar más claro exactamente qué incluye y qué no incluye, ¿no? Cuando hablamos de servicios de Windows Azure, generalmente durante los primeros 3 meses vas a estar experimentando lo que realmente vas a facturar. Es decir, si tú subes una aplicación a Windows Azure, tienes que como ir monitoreando, ir evaluando el servicio, cómo ha funcionado y cuánto te factura durante esos 3 meses, para que tú te des una mejor idea sobre qué es lo que realmente vas a estar facturando, digamos, de manera común. Si tú utilizas las capacidades de autoescalabilidad, pues bueno, va a ser un poquito más complicado, ¿verdad? Porque ahí de lo que se trata es que automáticamente tengamos más recursos cuando así se demande, según los parámetros que configuremos. Pero generalmente sí, un periodo de 3 meses es como tú vas a ir viendo cuánto vas a estar cuánto vas a estar consumiendo de servicios de Windows Azure. Ok, ya nada más para terminar, voy a presentarles unas slides que tengo al final y que nos hablan más un tema como del tipo de ahorro, ¿no? O sea, si realmente yo me voy a ahorrar lana con los temas de cloud. Y para que nosotros lleguemos a esos temas de ahorrarnos lana con los temas de nube, necesito primero entender un concepto muy importante que es la parte del TCO o Total Cost Ownership. Me imagino que pues ya algunos estarán familiarizados con esos aspectos, pero pues hablando en términos, digamos, de este costo total de propiedad, que no es otra cosa más que considerar todos los elementos en los que yo estoy gastando por ejecutar cierta aplicación, y esa es la clave de este asunto. Cuando yo voy a analizar mi TCO, mi costo total de propiedad, no lo voy a analizar en términos del servidor, sino que lo tengo que analizar en términos del aplicativo, ¿no? O sea, no piensen en, a ver, ¿cuánto me cuesta este servidor si lo compro ahorita? ¿Y cuánto me cuesta si lo ejecuto en la nube? Tenemos que pensar en la aplicación que voy a estar ejecutando en ese servidor, y es la manera en cómo realmente tenemos que calcular nuestro costo total de propiedad. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, si yo voy a estar hablando de una aplicación, bueno, entonces necesito saber cuánto me cuesta este licenciamiento. Tradicionalmente en escenarios locales hablamos de licenciamiento perpetuo, que puedes pagar un seguro, que te da acceso a la última versión del software, por un periodo de tiempo, ¿no? En algunos otros casos, pues necesitas pagar el mantenimiento al año sí o sí. O sea, y si tú te pasas o no pagas el mantenimiento, te cobran los de los años anteriores, por ejemplo. Entonces aquí tú tendrías que considerar ese costo de las aplicaciones y licenciamiento, perdón, del licenciamiento de esa aplicación que vas a ejecutar. Si es que esta aplicación ya está como servicio, es decir, que en vez de que yo compre todo el licenciamiento y todo el hardware y todo eso, ya está simplemente un costo por usuario, pues entonces lo puedo comparar directamente. Hay que considerar los costos de instalación y configuración. Es decir, si yo estoy hablando de un SQL Server, pues obviamente me va a costar mi licenciamiento, me va a costar quien venga y me lo instale el server, quien venga y me configure el SQL, quien venga y le haga los parámetros de operación de SQL Server, versus cuánto me cuesta que hagan esto mismo en la parte de cloud. Customización, personalización e integración, perdón. Es decir, esta aplicación necesita personalizaciones o funciona así como está de caja. Como está de caja es como la voy a operar, o hay que hacerle adecuaciones. Tradicionalmente siempre necesitan adecuaciones cualquier aplicación, ya sea de negocio, o de correo, o de
web, lo que sea, generalmente siempre tienes que incluir estos costos de personalización e integración. Tradicionalmente estos costos de personalización e integración pueden ser más baratos en un ambiente de nube porque hay características que ya no configuras, por ejemplo, temas de alta disponibilidad y respaldo, por ejemplo. Migración de la información. Este aspecto casi siempre es igual en los ambientes locales y en los ambientes de nube. Finalmente, pues se trata de migrar esa información que generalmente va a depender del formato y la cantidad de información que tengas que migrar, pero tradicionalmente podemos decir que pues, los costos son básicamente los mismos. Entrenamiento. Hay que considerar si tienes que tener entrenamiento para operar la nueva aplicación o para operar el sistema operativo que está sobre el cual corre la aplicación. Ejemplo, tú tienes un ambiente basado 100% en Windows y de pronto vas a implementar algo que está basado en Linux. Pues hay que hacer el training del sistema operativo y hay que hacer el training de la propia aplicación, más costos de entrenamiento actualizables, ¿no? O sea, si tienes que actualizarte tus conocimientos para poder operar esa plataforma versus hacerlo en un ambiente de cloud. Tradicionalmente en ambiente de nube pública, estos costos de entrenamiento pueden ser menores debido a que ya están disponibles de manera gratuita a través del hospedador, por ejemplo, para la administración de máquinas virtuales o para la administración de un Linux, etcétera, etcétera. Mantenimiento y soporte. Generalmente los costos de mantenimiento y soporte se van a ver muy disparados cuando tú compares una y otra opción, debido a que los costos de mantenimiento y soporte en un ambiente local, en un ambiente de nube privada, son más altos. Garantía, por ejemplo, soporte al propio servidor, soporte del sistema operativo, actualizaciones del sistema operativo, actualizaciones de controladores y drivers, etcétera, etcétera. Tú le vas sumando todas esas actividades y te das cuenta que, pues sí, definitivamente es tradicionalmente más costoso cuando lo operas localmente que cuando lo operas en la nube, porque hay cosas que tú ya no vas a administrar, tú ya no vas a hacer, entonces automáticamente esos costos de administración de esos componentes te los quitas de encima. Hardware, aquí también se nota con cierta facilidad la diferencia, es decir, cuánto me cuesta invertir ahorita $20,000 o $25,000 en un servidor versus cuánto me costaría simplemente tener esas características en la nube, o bien, en el mejor de los casos, si puedo tener elasticidad, es decir, que este servidor ciertos días del mes me consuma menos, entonces y yo pago menos procesador y menos memoria, y ciertos días del mes lo extiendo a que tenga mayores capacidades de procesamiento. Y otros costos donde puedes incluir eso que comentábamos ahorita del ancho de banda, replicación, alta disponibilidad, almacenamiento y personal de operación. Si la aplicación que tú vas a necesitar, pues va a necesitar quien opere esta aplicación, pues también tendrías que considerarlo, ¿no? Si es necesario crecer tu equipo de TI, pues para poder operar la nueva aplicación. Entonces, esto es un ejemplo de más o menos los costos que tendríamos que considerar cuando estemos calculando nuestro TCO, nuestro costo total de operación, y versus cuando lo estamos calculando en un ambiente de nube. Más o menos tú podrías esperar que se vea algo similar a esto. Este es un ejemplo de cuánto me costaría un servidor on-premise versus Windows Azure, ¿sí? Para una aplicación cualquiera de línea de negocios. En el año 1 yo esperaría gastar aproximadamente $16,790 por un servidor, en este caso por un servidor que ejecuta cierta aplicación, contra hacerlo en la nube, pues me costaría $7,958. En el tercer año, $5,772, considerando garantías de hardware, renovaciones de licenciamiento, etcétera, etcétera, versus nada más operar la plataforma en la nube, $3,458, y un estimado de gasto al 5 años, que digamos que esta regla de los 5 años es como, digamos, tradicionalmente decimos que actualizamos nuestra plataforma informática en periodos de 5 años, ¿sí? Es decir, yo ahorita compro un server y espero cambiarlo en 5 años, ¿no? Porque en 5 años ya hay nuevos procesadores, nuevas memorias, discos duros más rápidos, bla, 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 bla. Entonces, en 5 años yo espero cambiarlo. Si yo me baso en esta línea de tiempo y en los costos que yo estoy esperando en esta línea de tiempo, en 5 años yo necesitaría invertir nuevamente una cantidad similar a la que gasté en el año 1 en un ambiente on-premise, $11,962, versus seguir operando la plataforma en la nube
$3,458, porque no voy a hacer ninguna reinversión en términos de hardware. Muchas de las veces también ya no haces reinversiones en términos de licenciamiento. Por ejemplo, si usas SQL, pues SQL Server va a estar automáticamente disponible en la nueva versión siempre. Cuando hables de Windows Server es la misma historia, en nube, en la nube de Microsoft siempre vas a tener la última versión de Windows Server, etcétera, etcétera. Entonces es un poquito cómo se moverían estas inversiones, un escenario on-premise versus un escenario cloud, ¿correcto? Si quieren, ahí les paso la presentación para que ustedes ahí hagan algún ejercicio en su ambiente, pero bueno, para cálculo, sobre todo creo que lo más importante es que hagamos bien esta parte del cálculo del TCO, y que consideren realmente los beneficios de los que hablamos al inicio, es decir, flexibilidad, alta disponibilidad, replicación, georredundancia, etcétera, etcétera, que si nosotros lo queremos hacer en un sitio local, definitivamente es mucho más costoso que si lo hacemos en un ambiente de nube. Listo, señores, pues gracias. Creo que nos fuimos un poquito de largo, pero bueno, ojalá que les haya gustado la plática. Pues bueno, cualquier cosa pueden dirigirse a mi correo o al correo que ahí ya anotaron en el chat con Guillermo Rocha, y con gusto pues platicamos más a detalle si así lo necesitan. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias, Juan. Bye. Perfecto, muchas gracias, Juan. Pues ahí está, ya concluimos el día de hoy con